está titulada Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Yo sé que usted ha escuchado, sí, yo sé que Dios me llamó y esa predica hace rato la he escuchado, pero entendemos que Dios nos llamó, estamos en este lugar, pero no sabemos cuál es el propósito. Entonces hoy el Señor le quiere mostrar o nos quiere mostrar cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted me pregunta, yo estoy aquí por un propósito, porque no sé cuántos fuimos para Sevilla e inclusive cuando me profetizaron hubo otras personas que leyeron también. Por ejemplo, este Flaminio, el profeta, dijo que yo iba a ser un profeta. Entonces yo no puedo quedarme solamente con ese llamado. Yo tengo que moverme para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. No es solamente Dios me llamó, yo vengo a la iglesia y me siento y ya. No, porque usted va a estancar el propósito de Dios. No va a dejar que Dios lo moldee y haga lo que Él quiere con su vida. Entonces hoy vamos a ver en parte, vamos a ir a la palabra del Señor para que veamos un llamado. Si nos ponemos a contar llamados, pues la vida está llena de llamados. Pero vamos a contar uno. Yo quiero que vayamos a Mateo 4:18. Yo sé que usted ya lo ha escuchado, ya lo ha leído, pero la palabra es viva y eficaz. ¿Sabe que usted lee un versículo hoy y lo lee mañana y vuelve y le habla? Y lo lee otro día y vuelve y le habla. Amén. Entonces de pronto el pastor ya se lo ha predicado, ya usted escuchó algo, pero hoy el Señor quiere hablarle otro punto acerca del llamado con un propósito. Y miren lo que dice Mateo 4:18 al 20. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice el 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. O sea que ellos estaban realizando ¿qué? Una actividad. Estaban ¿qué? Laborando. Estaban ¿qué? Trabajando. O sea que estaban buscando ¿qué? El sustento para su hogar. ¿Amén? Entonces cuando el Señor pasa por el mar de Galilea, encuentra estos dos hermanos en sus labores diarias. Entonces, ¿qué pasa a continuación? El 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estas dos personas ya eran pescadores, pero el Señor lo está llamando a ¿qué? A pescar hombres. Usted dirá, bueno, entonces ahorita se bajan de la barca, llevan la red por donde pasa, van tirándole a las personas, ¿cierto? Si lo tomamos literal, así sería. Pero Él está haciendo ¿qué? Un llamado a estas dos personas. Estas dos personas se encontraban laborando, no se encontraban desocupados. O sea que si el Señor lo llamó y usted está laborando, diga, el Señor me está hablando. Entonces estos dos hombres laborando, pero el Señor les dice, venid. O sea que ¿qué le está haciendo? Un llamado. Está diciendo que venga, que Él iba a hacer algo en la vida de estas personas. Y le dice, voy a ser pescadores de hombres. ¿Y qué dice el 20? Y ellos entonces, dejando al instante las redes, se fueron. ¿Qué hicieron? Lo siguieron, gloria a Dios. Yo quiero que usted preste mucha atención. Ahora, ellos entendieron que para que se cumpliera el propósito de Simón y del hermano, tenían que seguir a Cristo. Ellos no iban a decir, bueno, ya el Señor me llamó, pero yo me quedo pescando, porque el propósito de Dios en esa persona se iba a estancar.
Por eso vemos muchos propósitos estancados en el día de hoy. Si yo digo, levante la mano el que el Señor lo ha llamado con un propósito, yo creo que toda la iglesia la levanta. Pero ¿cuáles se están moviendo para que ese propósito se cumpla en la vida de esa persona? ¿Cuántos están haciendo lo que el Señor les mandó que hiciera? ¿Cuántos están diciendo, Señor, yo te sigo, voy a dejar lo que estoy haciendo para seguirte, para que tú me moldees? Aquí Pedro vemos la profesión que tiene. Ese no era un ingeniero, no era el presidente, era una persona del común. Si usted se pone a analizar la vida de Pedro, dice que era un hombre, que no era un hombre de letra, o sea que no era un hombre que estudiado. Cuando esto todo el Señor los llama, ellos entienden que para que el Señor pueda hacer algo en su vida, tienen que seguirlo. Y usted empieza a analizar desde aquí, del llamado de Pedro, a donde el Señor lo llevó. Usted dirá, no, pero es que Pedro era un ungido. No. Pedro fue el mismo que negó a Jesús 3 veces y dijo que no lo iba a negar. O sea que si usted ha negado a Jesús en el tiempo, que usted recapacite y no se juzgue. No, es que ya el Señor no cumple el propósito en mí porque yo soy esto. No, es usted que está estancando el propósito de Dios. Es usted que está estancando el llamado que el Señor le ha hecho. Entonces, todo en el momento que el Señor les habla, ellos no se ponen a ver, bueno, ¿y con quién dejo la barca? ¿Con quién me voy a alimentar? Porque ellos que entendieron que el que lo estaba llamando era ¿quién? El Todopoderoso, el que todo lo puede, el que nos suple nuestro alimento. Si usted tiene una camisa y un pantalón, no crea que es por su esfuerzo, es porque Dios quiso que usted lo tuviera. Si usted comió hoy, se levantó de su cama, es porque Dios así lo quiso, porque tiene un propósito con su vida. Yo quiero que usted se examine y diga, bueno, ¿será que yo me estoy moviendo en ese mismo propósito al que el Señor me llamó? Muchos el Señor lo ha llamado y le ha dicho, voy a restaurar tu hogar, pero no son esas mujeres sabias. Mucho el Señor le ha dicho, te voy a dar ese empleo, pero no se capacitan. Mucho el Señor le ha dicho, te voy a llevar a las naciones, pero no leen la Biblia. Mucho el Señor los ha llamado, que los va a bendecir, pero no tienen un plan creado para que esas bendiciones lleguen, sino que estamos cómodos. Pedro le podría haber dicho al Señor, no Señor, yo con lo que me gano aquí estoy bien. ¿Yo para qué voy a servirlo? Usted es un loco, porque el Señor todavía no se había manifestado en su plenitud. Pero Pedro entendió que el que podía hacer algo en su vida era Dios, no la barca, no las redes, no los peces. Era Dios el que lo estaba llamando. Si usted ve a todos los que el Señor llamó en la Biblia, el Señor les cumplió el propósito. Si usted ve, estamos comenzando con Pedro, y si terminamos con la vida de Pedro, ya no era Pedro el pescador. ¿Sabe cómo después era? Pedro el apóstol. Imagínense, fue un propósito inmenso que el Señor hizo con esta persona, que lo sacó de una barca, le dijo, voy a hacerte pescador de hombre, y lo llevó por un proceso hasta ponerlo como apóstol. Pero muchos queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, pero no queremos ir en pos del Señor y que el Señor vaya perfeccionándonos en el camino. Queremos que el propósito se cumpla como nosotros queremos. No es como nosotros queremos, es como el Señor quiere. Porque el Señor inclusive nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer mañana, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, cuando usted quiere, ya entendió usted el llamado, pero no ha entendido el propósito, es porque no está siguiendo al Señor como debe ser. De pronto usted lo está siguiendo como a usted le parece. Ay, si voy de vez en cuando a la iglesia no pasa nada.
Si yo leo o no leo la Biblia, no pasa nada. Si a usted lo llamó el Señor como un evangelista, tiene que moverse en esa misma meta, en ese mismo propósito. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Tengo que prepararme en la palabra para cuando el Señor me llame, yo poder decir, heme aquí, envíame a mí. No como sucede ahora, que el Señor pregunta, ¿qué enviaré? Heme aquí, envía al hermano. Porque no queremos pasar, ¿qué? Por el proceso para llegar al propósito de Dios. Yo le hago una pregunta, para que esta argolla tenga el propósito de argolla, ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que conseguir los gramos de oro, ¿cierto? Y para que llegara el propósito pasó un tiempo, digan tiempo. Pero de pronto, por la dureza del oro, o el oro estaba mal, o cualquier químico le cayó, tuvo que extenderse el proceso para realizarlo. O sea que el joyero le dice a la persona, la hecha de esta argolla va a durar una semana. El joyero, como él sabe, dice una semana. Pero cuando revisa el oro, dice, no, este oro está mal, esto va a costar más tiempo. Y así pasa en nuestra vida. El Señor dice, voy a hacer un propósito contigo. Te llamé de donde te encontrabas, perdido en el mundo, y voy a llevarte a lo más alto de la cima. ¿Cuánto estás dispuesto a llegar a lo más alto de la cima? Gloria a Dios. Usted está en el propósito de Dios. Pero es continuamente. Si usted ve, los apóstoles no se despegaban del Señor. A veces son 2 cultos en la semana y nos cuesta. ¿Te imaginas el culto ahora todos los días? Más de uno, no, ya estoy cansado de esa iglesia, no voy más. Y se perdería el propósito. Se perdería la aventuranza que el Señor tiene para su pueblo. Entonces eso es lo que hace el Señor. Lo llama, escuchamos. Si usted está aquí es porque escuchó el llamado de Dios. Pero ahora se está moviendo en el propósito el cual el Señor lo llamó. Entonces, para que usted piense, porque no es yo vengo, Dios me llamó, me siento y me estanco, ¿y qué pasa? Me duele, porque no saben cuál es el propósito. Miren, por venir, ¿para dónde va? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Así es sencillo. ¿Por qué se lo digo? Porque como iglesia a veces no sabemos qué días son los cultos. Si yo voy a sacar a una persona a preguntarle cómo se llama la iglesia, pues más de uno cae y se esconde. ¿Por qué? Porque no sabemos el propósito al cual el Señor me ha llamado. Nosotros tenemos que sacar ese cassette que se sacó Pedro. Él ya dijo, yo ya no voy a ser pescador. Ya yo no voy a andar más allá en esa barca. Ahora voy a andar con Jesús haciendo lo que Él me prometió. ¿El Señor le prometió algo a usted? No se despegue del Señor. No importa el proceso que venga, porque el propósito del Señor lo cumple porque lo cumple. Imagínense, si Pedro se hubiera separado del propósito de Dios, no estaría nombrado porque no había alcanzado el propósito. Si usted quiere que sea nombrado, siga en el propósito aunque vengan dificultades, porque a Pedro le vino dificultades. ¿Recuerda cuando le mochó la oreja al soldado? Imagínense, pero siguió ahí. A veces nos pasa algo y no queremos saber más del Señor y estancamos nuestro ministerio. Ahora vamos a ver otro punto. Para cumplir ese propósito debemos convertirnos en uno solo con Cristo. O sea, cuando yo me convierto en uno solo con Cristo, ya no depende lo que yo diga o lo que yo quiero, sino lo que Cristo diga, así me guste o no me guste. ¿Y cómo yo lo voy entendiendo? Cuando yo empiezo a escudriñar la Escritura todos los días. Haga de cuenta como usted desayuna todos los días, como usted almuerza todos los días, como usted come todos los días. Si nosotros leemos la palabra
en el propósito de Dios. Porque el Señor nos va a hablar. A muchos se le ha hecho el llamado por los pastores, que el Señor los usa. A otros por un profeta. A otro el Señor mismo se lo ha hecho. Si no, vean qué le pasó a Samuel. A Samuel, ¿qué le pasó? El Señor directamente lo llamó. A Pedro, el Señor directamente lo llama. Hay otros que usa otras para que puedan ¿qué? Llegar al propósito de Dios, el cual el Señor ya ha escogido. Pero para eso tenemos que ser uno solo con Cristo. Y vamos a 1 Corintios 12:10. Mire lo que dice la palabra del Señor, no lo que digo yo. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Aquí estamos hablando de los dones espirituales. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso? Veamos el 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos dones, los cuales el Espíritu Santo ha repartido. Pero como somos un solo cuerpo, no puede haber envidia. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero el don que tiene el hermano y no ejerzo el don que el Señor me ha dado. Empiezo a decir, bueno, ¿y por qué el hermano lo usa más y a mí no? Porque usted no está siendo uno con Cristo. No se está ¿qué? Despojando de lo que el Señor quiere para poder hacer su obra en la persona. Para que ese propósito se vaya ¿qué? Cumpliendo. Porque cuando nos adherimos a nuestro Señor Jesucristo, ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios mande, lo que Dios nos diga. Duela lo que nos duela, tenemos que hacerlo, porque ya no nos mandamos nosotros, sino que obedecemos lo que está escrito en la palabra. Por eso cuando somos rebeldes a la palabra, el propósito se estanca, el proceso se hace más largo y vemos que el hermano X avanza más en su ministerio y el otro no, porque no está en unión. Hoy en día por eso se ven muchas las divisiones en la iglesia, porque no hemos entendido que somos uno. O sea que si el hermano X está hablando, el hermano tal está hablando de usted mismo, está hablando de la iglesia. No está dejando mal al hermano, sino a la iglesia. Les pongo un ejemplo. Si yo voy afuera y hago un show, por decir, en la Olímpica, no van a decir, ese señor, mire, un loco. No, van a decir, ese es de la Cruzada Cristiana Fuente de Vida. Por eso a esa iglesia yo no voy. Y está dejando todo el cuerpo mal. No es solamente yo que estoy quedando mal, sino que estoy dejando ¿a quién? Al que me adherí, a Cristo, lo estoy dejando mal, porque estoy siendo piedra de tropiezo para todos aquellos que quieren adherirse al cuerpo de Cristo. Y eso el Señor lo cobra. ¿Sabe por qué? Porque en vez de nosotros acercar a la oveja perdida, la alejamos. ¿Por qué? Porque nos metemos en dificultades creyendo que solamente voy a ser el afectado yo. No, va a ser afectada toda la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque somos uno en Cristo. Y mire lo que dice el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si estamos todos aquí unidos, es porque el Espíritu Santo nos reveló la palabra y venimos y nos congregamos. A unos no se la reveló de tal forma, al otro de tal forma, si no estaríamos ¿qué? Divididos. Por eso ya somos uno solo, porque ya no existe el rico, ya no existe el pobre, ya no existe el negro, ya no existe el blanco, ya existe uno. Por eso usted ve que a usted ya no le digo cuclinazo, le digo hermanito.
hermanita. Ese es el nombre que nosotros usamos, porque somos un solo cuerpo y somos bautizados por medio del Espíritu Santo. Y dice el 15, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo, porque cada parte del cuerpo cumple ¿qué? Una función. Imagínense, si yo no tuviera mano, ¿cómo cogería el micrófono? Es necesario. A veces nosotros creemos que no somos necesarios en la iglesia. Por ejemplo, el Señor a X personas los llama para el ministerio del aseo. ¿Y usted cree que el ministerio del aseo no es importante? Es importantísimo. Se puede decir que uno de los más importantes. ¿Sabe por qué? Porque si no estuviera así, la silla no estaría acomodada donde usted está sentado. ¿Sí ve lo importante? Pero a veces nosotros decimos, no, pero es que el Señor me llamó para que yo limpiara una silla. Es que el Señor te llamó para más, sino que es el propósito que el Señor tiene para llevarte donde te va a llevar. Porque Él no puede pasarte de aquí a acá sin haberte procesado. ¿Te imaginas si el Señor que una vez le fuera dicho, Pedro, venga, ya no venga, usted ya es apóstol? Imaginen cómo iba a ser Pedro. Si en el proceso negó a Jesús, le mochó la oreja al soldado. Una vez Jesús le dijo que se apartara a Satanás. Otra vez le dijo, Señor, mira, es que la gente se va. Y el Señor que le dijo, ay, no, mío, no se vaya a ir. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Usted también quiere irse? Váyase. Pero él entendió que si él se iba, el propósito se acababa. Por eso él seguía ahí con el Señor, sin importar que el Señor le mandara a hacer X cosa, porque él estaba enseñando que una de las cosas que la iglesia tiene que entender, la humildad. A veces nosotros, siendo cristianos, vemos al otro por encima del otro. Entramos por ahí y eso, ponemos la mano para que pongan en la pistolita. ¿Por qué? Porque no pasaríamos y nos sentamos y no saludamos a nadie. ¿Y sabe qué dicen las personas afuera? Y que cristiano, vean, me saluda. Y somos un solo cuerpo, o sea que lo que usted va a hacer allá afuera está comprometiendo a Cristo. Todo lo que usted está haciendo, sea bueno o sea malo, está comprometiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Si no, usted tiene que quitar ese apodo de cristiano, porque por eso nos conocen, por cristiano. Entonces vemos que es importante. Y mire lo que dice el 16. Y se dijera a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. O sea que cada parte del cuerpo tiene una función. Así como cada ministerio en la iglesia tiene una función. O sea que cada ministerio es importante porque todos son el conjunto del cuerpo. Todos pertenecemos a Cristo. O sea que todo lo que nosotros hacemos es para Cristo, no para el hombre. O sea que si usted dice, ay, es que yo vengo a y entonces no puedo predicar, usted lo puede hacer. Pero el propósito del Señor lo llevó al aseo para que conociera la humildad, para que no fuéramos tan vanidosos. ¿Por qué? Porque allá en la taza del baño es donde queda la vanidad. Cuando yo era líder del aseo, rotábamos el baño y ahí uno veía las caras cuando decía, le toca el baño, hermano. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Métala otra vez para el baño. Hasta que la persona que hacía, le toca el baño, listo, yo voy. Y lo hacía con amor. Porque el Señor estaba, ¿qué? Perfeccionándolo para llevarlo al propósito. O sea, que usted no estanque el propósito de Dios. Si hoy está en el aseo, dele gloria a Dios. Porque mañana no sabe usted dónde va a estar. Gloria a Dios por lo que están creyendo. Y mire lo que dice el 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, que si la iglesia todo fuera
solamente predicadores, ¿dónde estarían los del aseo? ¿Dónde estarían los intercesores? ¿Dónde estaría el protocolo de la puerta? ¿Dónde estarían pues los más ministerios? Por eso cada uno está en un ministerio, porque ahí donde el Señor lo ha llamado. Ahí donde el Señor lo está moldeando para llevarlo para cosas sobrenaturales, porque la palabra dice que mayores cosas nosotros haríamos. Pero ¿cómo nosotros lo hacemos? Cuando entendemos a qué Dios nos llamó. Por eso vemos muchos cristianos desenfocados. Creemos que solamente venir a la iglesia y ya soy cristiano. No. Venir a la iglesia es un privilegio. Venir a la iglesia es un compromiso. Venir a la iglesia es algo que está estipulado. Pero de ahí para allá siguen muchas cosas. Cuando usted está desenfocado en el propósito de Dios, cree que la iglesia es para dormir. Mire que tiene a su lado. No se vaya a ofender, que lo hacemos con cariño. Para que usted entienda que estamos en la casa de Dios y acá nos gozamos. Ahorita no voy a decir, no, yo no vuelvo a la iglesia porque aquí cada rico me voy a dormir y entonces me llaman la atención. No, es para que usted entienda que si está aquí es por un propósito. Y si usted viene y me escucha la palabra, sale igual. O si viene y escucha y nomás solamente un oidor de la palabra, entonces usted no va a ejercer lo que está aprendiendo. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué? A aprender, a escudriñar la escritura, a alabar a nuestro Padre Celestial, para cuando el Señor nos hable, entonces yo digo, wow, yo no estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado, por eso mi propósito está estancado, voy a moverme conforme la palabra lo dice. Entonces vemos que todos somos un solo cuerpo, pero todos no podemos hacer lo mismo porque cada uno tiene que una función la cual el Señor nos escogió porque nos ama. ¿Te imaginas si el Señor no nos hubiera llamado, dónde estaríamos? Póngase a pensar eso. Entonces, si el Señor lo llamó, entienda que es para algo grande, pero levántese de esa silla. Ya no la caliente más. Porque cuando el Señor venga no le va a preguntar cuántos años calentó la silla, sino que le va a preguntar si usted estaba en el mismo sentir de Él, si usted era parte de su cuerpo, si usted hacía realmente lo que el Señor le mandó que hiciera. Y mire lo que dice el 20. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos manos, ¿dónde estaría el resto? Si todos fuéramos pies, ¿dónde estarían las manos? O sea que si usted está aquí es porque el Señor lo trajo con un propósito, pero es para que se mueva en ese propósito que el Señor lo llamó. A veces en la conferencia, y no sé si el mismo día que el Señor me llamó que iba a ser profeta, hubo alguien que el Señor también les habló. Pero entonces ya el Señor me habló, yo tengo que andar en ese mismo sentido que anduvieron los apóstoles con Jesús. Que sin importar ellos no se apartaron, siempre reconocieron que el Señor era el grande. Amén. Y mire lo que dice el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Déjenme decirle, hermano, que si usted está en un ministerio, usted es necesario en ese ministerio. A usted no le podemos decir, ay, usted no va a estar en la intercesión. No le podemos decir que no lo necesitamos. Porque cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, usted sabe que es lo importante la intercesión. Cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, sabe que es importante lo del hacer. Cuando usted es parte de Cristo y ha entendido el propósito, usted sabe cuál es la importancia de pararse en esa fuerza, de sentarse allá en esa silla, escribir los nombres y todo. Cuando usted es parte del cuerpo. Cuando usted no es parte del cuerpo, no le interesa nada de la iglesia. Si la iglesia se está cayendo, me va y me viene. Si necesitan a alguien para algo, me va y me viene. Porque yo solamente soy ¿qué? Un oidor. Entonces el Señor le está diciendo en esta noche que Él no nos llamó a que solamente fuéramos oidores, sino que hacedores
de su palabra. Cuando nosotros nos movemos a hacer su palabra, es donde el Señor, ¿qué? Nos va enseñando. Es donde el Señor nos va mostrando. Y ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta de que somos capaces. Le pongo un ejemplo. A muchos el pastor le ha dicho, predique. Muchos, no, pastor, es que a mí me da miedo, es que eso no es para mí. No. Si el Señor lo trajo aquí es porque sabe usted de qué es capaz, pero de usted depende si avanza. Porque cuando usted acepta el llamado, acepta ese reto de ir a predicar, tal vez usted se sube acá y da la prédica en 5 minutos. Pero el Señor está con usted en ese momento. Otra vez que le envíen a predicar, usted la da en 15. Ya las piernas no le tiemblan tanto así. Ya usted no ve como si hubiera 1000 aquí. Cuando lo llamen nuevamente, usted ya la da en 40. Porque el Señor, ¿qué va haciendo? El propósito de usted. Pero es si usted se deja, ya cuando el Señor vuelva y le diga, predique, usted dice, bueno, ¿cuántas horas son? Porque el Señor ya lo ha procesado. Pero si usted le dice, predique, y no predica, se va a quedar en esa silla estancada. Y se va a quedar sin ver el propósito de Dios. Y va a ver a lo que le llamó igual con usted avanzar. Y ahí es donde va a venir la envidia. Porque el hermano lo pone para esto. Porque a la hermanita para esto. Y a mí no me utiliza. Porque usted solamente viene a la iglesia, se sienta, no ha acabado el culto y ya vaya en la puerta. O a veces, ¿qué hacemos? Lo digo por experiencia. Cuando yo no había entendido el llamado de Dios, ¿usted sabe yo qué hacía? El culto era a las 7 y llegaba a las 7:30. Ay, qué pereza esa oración, esa alabanza. Yo solamente voy a escuchar la palabra del Señor. No se había acabado, estaban dando la oración y yo iba saliendo. Porque estaba, ¿qué? Desenfocado. No había entendido quién me había llamado. Pero cuando yo entendí que el que me había llamado me vio que yo era débil, me hacía fuerte en mi debilidad. Cuando el Señor me llamó y me sacó de allá donde yo estaba perdido, empezó a mostrarme de que yo era capaz. O pregúntele a Pedro cuántos se convirtieron en su primer prédica que Pedro dio. Y él no era predicador. Él era un pescador. ¿Pero por qué lo hizo? Porque se dejó guiar de nuestro Señor Jesucristo, anduvo al pie de nuestro Señor Jesucristo, observando qué era lo que él hacía, aprendiendo cómo el Señor predicaba. Nosotros como líderes y los pastores estamos dispuestos a enseñar la palabra, es decirle que usted no puede hacer nada sin antes haberlo aprendido. ¿Y de dónde usted va a aprender la palabra si no es de la Biblia? Entonces vemos que ni el ojo puede decir a la mano, no la necesito, ni la mano puede decirle a los pies, no la necesito. O sea que todos somos importantes cerca de Dios. O sea que no se sienta mal. Si de pronto usted no ha escuchado el llamado, no sabe cuál es el propósito, la animo para que se acerque más a Cristo. No retarde su llamado. No lo retarde. ¿Por qué? Porque el Señor lo está llamando de buena gana. Si no, pregúntele a Jonás. Pero entonces vemos que Jonás, que el Señor lo llamó con un propósito, y él que dijo, ay, no me interesa nada de eso. Yo voy a seguir mi vida. Yo voy a seguir disfrutando los deleites del mundo. Y después, ¿qué tuvo que hacerla? Por las malas. Entonces no espere que el Señor haga el propósito por las malas. Y entonces, cuando nosotros ya somos parte de Cristo, ahora nos unimos ¿a quién? A la iglesia. O sea, debe decirle que usted ya no está solo. Usted ya es parte de la iglesia. O sea, que usted debe cumplir ¿qué? Una función. Ay, es que por mi esposo yo no sirvo. Ojo con eso, porque su esposo no la va a salvar. Ay, es que por mi esposa yo no sirvo. Ojo, porque su esposa no la va a salvar. Y el Señor es el que nos va ¿qué? A pagar. Y paga muy bien. Yo quiero que vayamos a Hechos
6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Preste la atención. Esto sucede mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros invitamos a personas a la iglesia, pero como venimos nomás a la iglesia y no somos parte de la iglesia, empieza a suceder lo que está sucediendo ahorita. Entonces, ¿qué pasaba? Decían los griegos contra los hebreos: vea, ¿qué está pasando en la iglesia? Es que yo traje a ciertos hermanitos y no me los atienden. O sea que cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo solamente vengo a la iglesia para que me sirva. Eso se acepta cuando usted es nuevo. Pero cuando usted ya conoce la palabra del Señor, usted no viene aquí para que le sirva. Usted viene a servir a las nuevas criaturas, a los nuevos que vienen. Entonces estas personas no habían entendido que eran parte de la iglesia. Entonces empezaron: vea, hey pastor, vea líder, vengan, atiendan pues, ¿hasta cuándo? Y así que hay personas. En todas las iglesias hay así. Entonces el Señor, ¿qué nos quiere? Que bueno, recapacitemos. ¿Somos de la iglesia o no somos de la iglesia? Cuando yo soy de la iglesia, tengo identidad, tengo sentido de pertenencia. Si yo veo que alguien va a partir la silla, un momentico, cuidado con la silla, hermanito, vea, la va a partir, porque es mi iglesia. A veces escuchamos hermanos que dicen: ah, sí, a la iglesia que yo voy. Les da pena decir: a mi iglesia. Usted tiene que sentirse orgulloso de tener quien lo guíe en la palabra. Entonces empezó que esta trifulca, se puede decir, porque ya la viuda de uno, porque como habían pocas personas que atendían en la iglesia, porque los demás estaban cómodos, entonces ¿qué pasó? No había tanta persona para atenderlos. ¿Cuántos quieren un avivamiento en la iglesia? Gloria a Dios. Pero entonces usted tiene que estar en el propósito del Señor, porque si no se queda fuera de ese avivamiento. Y mire lo que dice el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Mire, llegaron a una reunión por lo que estaba sucediendo. Dijeron los 12 apóstoles: bueno, ¿qué vamos a hacer? No es justo que nosotros prediquemos y tengamos que dar la predicación, la oración, que es el alimento espiritual de la iglesia, para bajarnos a ir a servir en las mesas. ¿Por qué era? Porque había la multitud, pero no eran parte de la iglesia, venían solamente a la iglesia. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y mire lo que sucedió en el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, diga, dentro de nosotros, pero todos, que el Señor tiene un propósito con todos, dentro de nosotros, gloria a Dios, varones, a 7 varones de buen testimonio, ojo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ya vieron la necesidad, porque había llegado el avivamiento. Imagínense que llegue el avivamiento, llegue por decir 1000 personas. ¿Será que esas 1000 personas se quedan? No. ¿Sabe por qué? Porque los que están en la iglesia, pocos son los que tienen sentido de pertenencia. Pocos son los que están pendientes a esas ovejas para servirle, para darle un consejo, llevarle una palabra. Pero si nosotros entendemos hoy el propósito, cuando llegue ese avivamiento se queda. Todas esas personas llegan, ¿por qué? Porque vamos a poder, ¿qué? Servirle. Vamos a entender el llamado que el Señor nos hizo. Entonces buscar
a esos 7 varones para que ¿qué? Para que sirvieran en la mesa, para que atendieran a la persona nueva. ¿Por qué? Porque los apóstoles, ¿de qué se iban a encargar? De la oración y la palabra. Porque una iglesia sin oración, sin palabra, no es iglesia, es un centro de entretenimiento. Entonces se pusieron de acuerdo para escoger a estas 7 personas. Y miren lo que dice el 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Satanás es astuto. Satanás, más de uno le ha dicho, no sirva. No, el Señor no tiene propósito con usted. Usted así como es, cómo está su hogar, cómo están sus hijos, cómo está su familia. ¿Qué propósito va a hacer si fuera hace rato el Señor lo hubiera hecho? Porque el Señor no quiere que haya iglesia. ¿Usted cree que el Satanás está contento por nosotros que estamos aquí? Debe estar planeando qué hace allá en la casa para cuando usted llegue perder esa bendición que recibió hoy. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que usted esté pendiente. Entonces le dice, para que nosotros sigamos dando palabra. Porque si usted viene a una iglesia y no le enseñan la palabra, ¿a qué viene? No viene a nada. Entonces a veces creemos que venimos solamente a ver al hermano. Ay, hace rato que no lo veía, él lo tan bello. Ay, ve, esa hermanita compró unos tacones en la próxima, el próximo culto me los compro también. No, nosotros venimos a recibir palabra. Y la palabra es viva y eficaz. O sea que cada culto que venimos aquí, la palabra nos habla de una u otra manera. Entonces los apóstoles, ya cogiendo a estas personas, ellos podían seguir ¿qué? Ministrando la palabra del Señor. Podían seguir ¿qué? Enseñando. Y mire lo que dice el 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice el 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gloria a Dios. ¿Quiénes vinieron el día que presentamos a los nuevos líderes? Los llamaron acá al frente. ¿Qué hicimos? Lo ungimos con aceite, pusimos nuestras manos. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a caminar ahora en el propósito de Dios. O sea que usted en cualquier momento no se aterre cuando algunos de esos que llamaron los vea predicando acá. Entonces usted no va a empezar, ay, pero es que recién lo llamaron como líder y ya está predicando. Y yo llevo como 2 años y nada. Es porque usted mismo tiene un proceso atrancado. Su propósito del Señor. Entonces eso es lo que hacían, que los apóstoles los llamaban, les ponían las manos, oraban por ellos para que entendieran que no estaban solos en este llamado. El Señor es que lo había comisionado. Y miren lo que dice el 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire algo tremendo. Cuando establece a estos 7 hermanos que iban a servir, se empezó a multiplicar la iglesia. ¿Sí ve cómo es tan tremendo el Señor? O sea que cuando usted recibe ese llamado, se pone en el propósito del Señor, viene el avivamiento en nuestra iglesia. Muchos, ay, que haya el avivamiento, pero estamos sentados, no estamos haciendo nada. Ay, yo sé que el Señor va a cumplir el propósito el cual me llamó, pero estoy ahí sentado. No, tenemos que mover, tenemos que hacer conforme el Señor manda. Amén. Es tiempo de cumplir ese llamado que Dios te ha hecho. No lo retardes más. Solamente hay que esforzarse. Vamos a Josué 1:7, porque sabemos que no es fácil, pero tampoco difícil, porque estamos con el Señor. Y miren, a este hombre ya había sido llamado, ya le estaban entregando ese nuevo reto, el cual él debía tomar, porque él era el sucesor de Moisés. Él ya tenía que hacer
lo que Moisés estaba haciendo. Pero ¿por qué él podía hacerlo? Porque él anduvo con Moisés. Él estuvo ahí en todo momento aprendiendo de Moisés. Entonces Moisés, como sabía que no era fácil, el que le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperando en todas las cosas que emprenda. Gloria a Dios. Si es tan grande cuando usted se camina en el propósito del Señor, cuando usted escudriña la Escritura, el Señor le va mostrando cómo debe de hacer las cosas. Y cuando usted empieza a hacer conforme el propósito del Señor, ¿el Señor qué hace? Lo va prosperando, lo va alimentando, lo va sosteniendo, lo va guiando, lo va fortaleciendo para que usted llegue en avanzada. O sea que si el Señor lo llamó, la llamó con un propósito, es tiempo, iglesia, de que se levante y entienda. Cuando usted vaya a hacer algo fuera de la iglesia, acuerde que usted no está quedando mal solo. Está quedando mal la iglesia y mal nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, este es el mensaje. No se olvide, Dios a todos nos llamó con un propósito, pero de cada uno depende cuando llegamos a ese propósito. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a Rey que se lo merece. Pongámonos en nuestra iglesia, vamos a darle la gracia a nuestro Padre Celestial.